Aquí entra algo de lo que platicábamos en un principio, la pasión por este trabajo. Bienvenidos una vez más, estamos aquí en Denle Foco con Iván Pacheco, el Canario. Y Miguel Carrillo. El día de hoy, Miguel, Tenemos a un gran maestro, una estrella. El gusto es para mí poder compartir con ustedes estos momentos. es un honor, Nieto, tenerte de este lado. Ya lo habíamos platicado hace mucho tiempo. Quererte conocer un poco más. Tenemos la oportunidad de que convivimos muy seguido, pero en esta ocasión, pues muchos de los compañeros que nos están viendo no conocen tu historia, no saben quién es el maestro Nieto. El jefe Nieto. A lo mejor lo han escuchado, pero Sí, pues qué no, mejor que de propia voz nos cuentes tu historia. Con la colaboración de muchas personas, sobre todo un camarógrafo maravilloso, un periodista más, José Manuel Nieto. Tipazo. Lo conoces tú. Bueno, pues Totalmente. imagínate. Bueno, Nieto es un periodista. Nietito. Nietito, correcto. Yo terminaba una entrevista con Vini Castilla y yo le decía, gracias Vini, te lo agradezco mucho. Y decía, perdóname Vini, un momento. Señor Nieto, ¿alguna otra pregunta que faltara? Entonces, era para mí un periodista, él sabía lo que yo necesitaba. Sin duda. Y él me ayudó mucho. Mira, Miguel Canario, mi ingreso a la televisión fue por mera casualidad. Yo pasé una infancia, adolescencia, pues con muchas carencias, son pocas carencias, pero finalmente, con el tiempo, lo que yo nunca me imaginé era ingresar a la televisión. Mi madre, en paz descanse, conocía a una amiga que trabajaba en una estación de radio, se llamaba en aquel entonces Radio Femenina, que posteriormente fue Radio Eco, y le comentó si podía ayudarme para entrar a trabajar. Mi primer trabajo fue en radio, para no ser, pero entré de promotor, de trabajo, siendo todavía un poco menor de edad. Ya de ahí brinco yo, primero empecé en Radio 1000, me brinco a lo que es la organización Radio Centro. Yo sin saber que en el 68 ya estaba autorizado la concesión del Canal 13 a don Pancho Aguirre, que era el dueño de Radio Centro. Trabajando yo ya para el departamento de investigaciones, andaba yo por el pasillo de la estación, y una persona de nombre Panchito Flores me llama, me dice, ven acá. Yo, sí, señor, ¿te gustaría trabajar en televisión? Yo me quedé así, sorprendido. No, pues sí, vente. Sube y me presenta con Roberto Armendáriz, Jaime López, y me dice, estos van a ser tus jefes. Oiga, pero es que yo trabajo, tengo unos jefes abajo, Raúl Parker y Ramón Chong. No te preocupes, nosotros avisamos. Tú ya te quedas aquí. ¿Cómo que sí, ya? Tú trabajas aquí ya para nosotros. Me presentan a Jaime, que fue el primer camarógrafo que hubo en el Canal 13. Poca gente sabe esto. La primer toma que se hizo para el Canal 13 en el 68 fue en Chapultepec, en el Bosque. Y recuerdo muy bien que Jaime, su primer toma fue una rata corriendo. ¿Qué significa? Pues no sé, pero esa fue. A mí me dice, véngase,
me da una lámpara de las de 11,000 watts. Vámonos. Ni modo que fuera a iluminar Chapultepec, pero yo tenía que ir con mi lámpara. Nos fuimos a Pecera, ya regresamos. Y de ahí, bueno, pues ya me presentan después otro camarógrafo, que es Abdiel Medina. Él cubría las actividades de Díaz Ordaz y él de vez en cuando me llevaba. Pero en sí mi maestro era en cierta forma un poco egoísta, porque él decía que no era escolita, pero yo aplico la teoría de que viendo aprendes cuando te gusta, porque cualquier trabajo que tú vayas a hacer, tienes que tener el gusto por hacerlo, ¿no? Mi abuelo me decía, lo que usted vaya a hacer en la vida, trate de ser el mejor. Así sea prostituta, sea la mejor prostituta, pero no quiero un mediocre abogado ni un mediocre licenciado, dice. No. Y la disciplina es primero. Una persona sin disciplina no sirve. Se me quedó muy bien. Y lo que no sea de usted, regréselo. O sea, la honestidad. Esa fue mi bandera de partida en la vida ya dentro de mi labor, mi profesión. Y mira que me dio resultado porque afortunadamente nadie tiene que señalarme en este momento de que robé, de que trancé. Yo ando en la calle con la frente en alto. Mi familia no tiene que avergonzarse en ese aspecto. Bueno, yo trabajé en el campo. Hasta la fecha me gusta el campo. Tengo una pequeña propiedad, tengo unos arbolitos ahí. De vez en cuando voy. Lo he descuidado porque las enfermedades, pero ahí vamos. Pero vamos a entrar de lleno a lo que fue realmente mi profesión. Tu vida laboral. Con Jaime nos fuimos a la primera gira en el 68 a la llegada de la Antorcha Olímpica a Veracruz. Yo iba como su asistente. Ahí me doy cuenta, porque hay gente que te pregunta, ¿naces o te haces? Camarógrafo, abogado, qué sé. Yo ahí me di cuenta que sin querer yo traía algo, porque en el Hotel Veracruz, en la terraza, ya después de que llegó la Antorcha, había un festival y estaban bailando Sorba el Griego, artistas griegos que llegaron. Pero en ese momento Jaime me da la cámara, era una cámara Canon Scope 16, chiquita, y me da la cámara. Pero cuando él se va, creo que fue al baño, pues yo veo el baile y dije, no está. La agarré. Dije, pues yo creo que de aquí se ha de... Porque él no me enseñaba, ¿no? Yo tenía unos días. Le tiré. Pues obviamente no sirvió. Cuando llegamos aquí a México, estaban checando el material porque me mandan llamar. Oiga, ¿y esto qué? Ay, señor, pues es que eso no sirve. Bueno, pues discúlpeme, señor. Ya le pedí una disculpa. Pero te digo, era un señorón que yo pocos he visto como él. Cuando teníamos las cámaras de cine, yo a él le aprendí mucho, porque él todo lo usaba con ojímetro, no usaba exposímetro. Hay una etapa dentro de la historia del canal que se termina noticias. Entonces, pues, nos van a correr. Y efectivamente empezaron a correr gente, excepto Jaime, Medina, unos cuantos. Pero nos mandaron a Notimex, que era la agencia oficial de Echeverría. Ahí estuvimos un tiempo. Nos regresan porque se forma un departamento de servicios fílmicos con Nacho López, que falleció, era un director de cine, junto con Mauricio de la Serna, fue también director de cine. Entre otras películas, él dirigió una película que se llamó Las Hermanitas Vivanco, me acuerdo bien. Ahí es donde se empieza realmente a hacer nuestra labor del canal como camarógrafo. A mí me utilizan antes de todo esto,
cuando estaba yo en Radio Centro, se me pasó a decir esto, discúlpeme. Estábamos en el artículo 123, número 90. Las primeras oficinas del canal estaban en el 4º piso de la Torre Latino y en el sótano había un pequeño estudio que le decían, era tan pequeño que le decían el closet estudio. Y ahí se empezaron a transmitir los primeros noticieros del canal en el sótano de la Torre Latino. Posteriormente ya compran los estudios de Mina. Ya es otro tipo, ya un poco más. Pero de ahí los acababan de comprar. Cuando le quitan el canal a don Pancho, entra Somex, entre Echeverría, que era compadre, dice, no me consta, compadre de Pancho Aguirre, dice, compadre, te voy a quitar el canal, y se lo da al gobierno. Ya pertenece al gobierno, a la iniciativa privada, pues al gobierno, mejor dicho, al gobierno. Y así duró unos cuantos años, pero no había noticieros. Nosotros estábamos en servicios fílmicos, hacíamos programas. Y entran una serie de jóvenes que Jaime López les puso los jóvenes realizadores, porque nos querían enseñar. Ellos traían la escuela, nosotros teníamos la práctica. Y tú sabes que es muy diferente. No digo que no te aporte, todo va conjugado, ¿me entiendes? Porque finalmente no puedes hacerlo todo, por eso existen libros, existe la teoría y todo eso. Y después lo pones en práctica. Pero en aquel entonces pues, era más cuestión de práctica. Todos los camarógrafos de antes difícilmente pisaron una escuela. Puedo mencionar los camarógrafos de Televisa, Colorado, Cadena, Medina. Acá en el canal pues, estaba Jaime, estaba Isaac. Y ya de ahí sigue todo el proceso. Yo sigo como ayudante de Jaime. Pero en ese tiempo se viene la campaña de Echeverría. Y me dice Isaac Uribe, el que me enseñó a tomar. Sí, porque ese tomaba mucho y un día, yo siendo su asistente, yo no tomaba, me llevó a una cantina que está ahí en Independencia, que se llama La Florida. No existe. Dice, acompáñame, me la voy a... No. Me la voy a curar, dice. Y llega y a las 9 de la mañana pide un bull, o 10 de la mañana pide un bull. Dice, ándale. No, ¿cómo crees? A ver. Ya de ahí me dijo él, oye, viene la campaña de Echeverría. ¿Quieres irte conmigo a ganar chorros de dinero? ¿O te quieres quedar para afianzar tu puesto de camarógrafo? No me ilusionó que me haya dicho que iba yo a ganar mucho dinero. Y dije, no, me quedo, porque quiero ser camarógrafo. Y me quedé. Pero la sufrí. Porque me acuerdo que una Semana Santa, el editor de noticias se apellidaba Medina. Y me dice, niño, ¿crees que puedas editar? No habían sido 13 diarios, cortos informativos cada hora. Te voy a decir cómo más o menos. Está bien. Me empiezan. Cuando estaba ahí, pues sí, se va de vacaciones. No, fue el martirio. Porque, tú debes saber tú, hay negativo y hay positivo en las películas, en cine. Antes era sonido magnético y sonido óptico. El magnético lleva una tira así, cafecita, y el otro lleva unas sensores. Bueno, y para unir la emulsión, si no sabes, se corta, se despega. Entonces agarrabas y le cortabas, le traías a la cinta y le pegabas.
ya está, había un proyector, una moviola. Entonces ya, chicaba yo. No, cada rato se me despegaba. Sí, ya es ahora. Y cada rato no podía pegar. ¿Y cómo es? Y a quien le pregunto, no había nadie. Estaba sufriendo en el cuarto piso de la torre. Era cine lo que usted... Era cine, sí. La primera cámara que tuvo el canal fueron las Scope 16. Después llegaron las Bolex. Posteriormente llegaron las CP16. Y después llegaron las Arriflex. Las últimas en cine. Ya después llega la magia del video, ¿me entiendes? Ahí es donde empieza a repuntar todo y cambia todo. Porque en la etapa, se termina Echeverría, entra López Dóriga, entra López Portillo, López Dóriga entra con todo el poder del mundo económico, sobre todo, ¿me entiendes? Nadie lo paraba. Tenía el apoyo del presidente. Recursos por donde fuera. Digo que había muchos recursos porque un día le dice a Edgar, dice, te vas a ir. Había un ciclón en el Caribe. Recuerdo que le dijo, yo quiero imagen hoy. Dice, me vale M si tienes que rentar un avión o comprar un helicóptero, pero yo quiero imagen aquí hoy. Me dice, hermano, ¿cómo le vamos a hacer? Yo, pues yo no sé, le digo. Bueno, a grandes redes ya repunta todo, ya te dije, venden el canal, pasa a manos de Somex y ya como camarógrafo, yo me quedo, termina Echeverría su campaña, toma posesión y al que se fue de asistente con Isaac, el que quería que fuera yo, lo corrieron. Pero lo arropó Notimex, Memo Hernández, que todavía por allá. Pero yo me quedé en el canal y ya me dieron mi planta, me dieron mi base. Oiga, ¿qué número de empleados? 99. No, 99. Hoy me estaba acordando, dice, bueno, ¿quiénes estaban antes que mí? Porque yo fui el primero, después de Jaime, el segundo. Pero obviamente, ya dentro de la nómina que iba a seguir, pues estaban los ingenieros y no sé cuántos. Pero nadie más, porque no había otro camarógrafo. No había más editores todavía, no había laboratorista. De hecho, no teníamos laboratorio nosotros en el canal cuando empezó. Nosotros íbamos a revelar con los hermanos Cordero, a lo mejor escuchaste hablar de ellos. Los hermanos Cordero fueron muy famosos en su momento. Eran los únicos que tenían laboratorio de cine. Estaba en Donato Guerra número 2 en la azotea. Ahí teníamos que llevar el material de blanco y negro. Ya después, el de color. Pero cuando era el de color teníamos que ir a la Kodak, ahí en Tlalpan, a que nos revelaran el material. ¿Sabes lo que tardaba? Pues, y era noticia, pues, eran otros tiempos. Claro. Ya con el video, es otra cosa. Ahí es donde he platicado yo al Canario, que en una ocasión, estando en la diferencia que existe en el periodismo, para mí, actual, porque antes sí eran, perdóname, antes eran periodistas. Ahora ya es muy fácil, para mi punto de vista, porque con toda la tecnología que hay, ahora sacas un celular, ¿entiendes? Grabas en el celular. ¿Qué grabas? Todo. Antes no. ¿Sabes por qué? Que nos daban cuando trabajábamos en cine un rollo de 100 pies para todo el día. Y eran 18 pies, eran 30 segundos y era para cada nota. Y no te podías equivocar, porque tienes que tener la seguridad. Ahí es donde uno aprende que no hay necesidad de estar tirando paja y rollos. Entonces, pero ahí es, ¿qué es lo que dice Sánchez Carrillo? Era el informe de Mario Moya Palencia, que era secretario de Gobernación en aquel entonces. Me dice, Manolo, córtale. Oye, Raúl, pero falta todo. Lo que yo necesito, ya está. Lo demás es paja, no me sirve. Aprendes. Claro. Y tengo toda la razón por lo siguiente. Antier acabo de leer un artículo de Carlos Aguilar, que trabajó con José Ramón, y le preguntan, oye, ¿cuál es el éxito de José Ramón? Dice, el éxito de José Ramón era que era muy exigente, nos regañaba, teníamos una junta semanal, dice, y el que se equivocaba, entonces ahí aprendes porque aprendes. Y es igual, con Jaime era lo mismo, era muy estricto. Dice, yo no soy escuelita, por favor.
pero viendo aprendías. Porque mira, lo demás, por ejemplo, con todo respeto, porque ya murió mi querido Isaac, terminó fuera del canal. Todos los demás terminaron fuera. ¿Sí me entiendes? Desde un principio, otra de las cosas que me pasó decir de mi abuelo, donde vaya usted a trabajar, no ande usted como gallina culeca. Es un dicho que se dice en mi pueblo. Las gallinas culecas andan aquí, acá, a ver dónde van a poner o dónde van a tener sus pollitos. Es uno solo. Yo recuerdo, una vez nada más pedí trabajo en otro lado y fue a tu hermano, en El Salvador, a Javier. De ahí fuera, ahorita le platico lo de Javier, pero vamos por partes. Pero ahí fuera me dediqué a la misma empresa todo el tiempo. Fueron 45 años que estuve laborando en la misma empresa. Y antes de que se me olvide, de esos 45 años, aún enfermo, aún fracturado, ya hace un día que me fracturé, nunca presenté una incapacidad. Por incapacidad nunca falté. Falté cuando murió mi madre, cuando murió mi padre, porque ese tipo de faltas. Porque ni cuando mis hijas nacieron. Entonces, hay algo que más adelante les platico que pues finalmente tenía razón esta persona que me lo dijo. Entonces, desgraciadamente cometemos un error los que trabajamos en esto, porque das más del 100%, sin importar la familia, sin importar muchas cosas, porque este trabajo es una pasión, si realmente lo sientes, y de verdad que es triste decirlo, pero hay veces que haces a un lado a la familia por esto. Mi primer gira, solo a nivel internacional, fue a Phoenix, Arizona, 1971, cubrir un campeonato mundial de tiro. Nosotros teníamos una estrella de tiro en aquel entonces, Nuria Ortiz. El viaje, parte del viaje me lo pagó Ángel Fernández, el comentarista. Él tenía una agencia de viajes y yo lo conocí porque él llevaba la publicidad a cartuchos deportivos Remington. Entonces nos invitaba a tirar. Y por eso lo conocí, y un día le platiqué, oye, fíjate Ángel, que yo te pago, dice, el boleto de avión. Y entonces le digo a don Roberto Armendáriz, oiga señor, viene el campeonato de tiro, pero dije, no, pues no hay dinero. El boleto de avión yo lo consigo. Nomás los viáticos. Ay, bueno, ¿sabes cuánto me dieron diario de viáticos? $10. Bueno, pues vámonos. American Airlines. Un día antes, en las vísperas, Isaac Uribe me dice, Nietón, vamos a festejar. Te vas a tu primer viaje. Y va. Pues ahí te voy con él. Fuimos a un lugar que no existe, que se llamaba La Escondida, que estaba en los límites del Estado de México. Terrible, terrible galerón. Ese galerón era de la esposa de López Mateos, doña Eva Sámano. Ella controlaba. Había, sin mentirte, según los datos, por medio 800 prostitutas. Era enorme, era una cuadra. Bueno, pero ese no es el caso. El caso es que ahí me llevó a que festejáramos. De ahí me lleva al aeropuerto. Fue por mi maleta, por mi equipaje, porque yo vivía ahí cerca de ahí. ¿No? Cuando tomo el avión, yo crudo, tenía yo que hacer escala en Dallas y de Dallas a Phoenix. Me dice la azafata, porque yo le pido una cerveza de one beer, pues, se me queda y dice, only one.
no more. Bueno, bueno, total que ya llegamos a Phoenix. La reservación ya la tenía yo pagada, era en el Hotel Caravanin. Pero antes, en el aeropuerto, tenía que tomar un taxi. Y llego de noche, ya tomo un taxi, le doy la dirección, le digo a dónde voy. Y cuando pienso, a ver, vas, 10, 20, 30. No, pues ya me quedé sin comer 3 días, así que, pues, total que llegué, me instalo. Y al otro día tenía yo que ir a donde estaba el centro de prensa de las oficinas de tiro. Bueno, 3 días sin comer. Entonces, compraba yo chucherías y así me la llevaba. Empieza el campeonato y me invitan. Viajaba yo en el autobús del equipo de México. Y había un tirador de apellido Montemayor, que era de Monterrey. Y ellos fueron a comer a un restaurante que era buffet. Pero pues, como iba yo con ellos, pues me tenía yo que bajar. Pero pues yo me quedé por allá, ¿no? Pues, ¿por qué no comes? Yo, no tengo hambre, le digo. El orgullo, ¿no? No tengo. Si no tienes dinero, ¿verdad? Digo, no, sí tengo, pero no. Vente, ya me jalan, invitan a comer. Ya me llevan ellos hasta el hotel. Al otro día me empieza a cambiar la suerte, porque pasan por mí y me llevan al galgódromo. Y empiezan a apostar. Yo no me acuerdo quién me dice, me da $10. Apuéstale el perro que tú quieras. Y le aposté, ganó el perro. Y me gané como $200. No, pues ya. Pues ya Perra suerte. hasta una chamarra me compré. El primer jefe de información fue Sergio Luis Romero. No había reporteros. Entonces teníamos fuentes. Yo tenía la fuente de espectáculos y deportes. Mi recorrido era, yo tenía que checar en los estudios de cine, había los Churubusco y los Estudios América. Entonces, la nota era para ellos era, oye, se está filmando esta película, lleva tantos días, dura tanto, está en locación en tal parte. Pero yo, independientemente de llevar lo que me habían pedido, yo sacaba a ciertos artistas con los que yo creía, me acuerdo por ejemplo un día que saqué a Ana Martín y la puse a hacer 2 o 3 cosas ahí en el jardín, fuera, algo diferente, que no fuera nada malo de su película. Entonces era lo que yo hacía. De ahí, yo, sin saber ahorita que me estás preguntando, dije, bueno, a lo mejor ya desde ahí traía yo la intuición de lo que posteriormente fue en el 86, cuando el color. Entonces yo hacía eso. Igual pasa con los boxeadores. En aquel entonces la época era Vicente Saldívar, era Mantequilla, Ultiminio, los famosos. Ellos entrenaban ahí en la Doctores. Y iba yo a cubrir yo tenía que hablar. Oye, ¿qué hora se entrenan? ¿No? Ya los datos para el noticiero, para la nota era, a ver, Vicente Saldívar se está preparando para la pelea contra el Canario. Y va a ser en tal parte. Exactos. ¿Está pasado de peso? ¿No está pasado de peso? La nota era, hoy hizo, Por favor, no te hoy hizo tantos rounds, sparring. Esa era la información. Yo tenía que llevar, pero aparte yo, de mi cosecha, yo lo sacaba. Oye, vente, te invito al mercado, vamos a hacerte unas tomas. Ya lo llevo, yo al mercado, ahí está el mercado en la Doctores. Aunque no te los comas, unos taquitos, un cóctel, pues, era algo diferente para vestir un poco más la nota, ¿me entiendes? Después de ahí, vamos a entrar de lleno a lo que fue Nicaragua. Para mí, en lo personal, me siento muy orgulloso de haber sido el único medio en el mundo que entró con la Junta de Gobierno a Managua el 19 de julio del 79. Pero antes, lo que mucha gente no sabe es de que nosotros teníamos
no era ni corresponsal ni nada, trabajaba en la redacción, se llamaba Diego Achar, se llamaba porque ya murió, él era de nacionalidad uruguaya, pero con todos los contactos habidos en el mundo, muy bien conectado. Entonces nos fuimos a Costa Rica, antes de que iniciara la guerrilla, antes de que se formara el Frente Sandinista. Fuimos a entrevistar a Daniel Ortega en el monte. Pepito Gómez, mi amigo, que era el editor en cine, Pepe Colas, hizo un programa fabuloso, pero poca gente sabe que estuvimos con él y vimos, ahí había una guerrillera guapísima, muy guapa, y le decía yo a Diego, oye, qué bonita está, digo, ¿cómo es posible que esté aquí? Así. Cuando, después de ese reportaje con Daniel, que estuvo muy bonito porque pues es malo decir, pero matan una res ahí, se ve cuando lo están matando, la destazan, convivimos con ellos, los que finalmente se iban a integrar como el Frente Sandinista, parte del Frente Sandinista. Bueno, de ahí es lo que la gente no sabe. Entonces, yo regreso después, pero ya regreso con Edgar Hernández. Y Pedro Talavera está en Managua. Y en Honduras no me acuerdo quién estaba. Y a mí Edgar me decía, oye hermano, preguntan en México si te quieres regresar. No, estábamos Armando Reyes y yo, para descanso. El primer día que entramos con la guerrilla, ya estando cubriendo oficialmente, ya el reportaje ya pasó. Poca gente lo sabe que nosotros entrevistamos antes que nadie a Daniel, pero por relaciones de Diego. Entramos a La Cruz, un poblado que está cerca de Peñas Blancas, en la frontera de Nicaragua con Costa Rica. Ya entrevistamos a los guerrilleros, ahí todo eso. Pero estábamos esperando a que bajara Edén. ¿Te acuerdas de Edén Pastor, el comandante cero, que fue el del asalto a Palacio? Bueno. El del bombazo. Y entonces dice, nos quedamos aquí en la noche. Era como un establo. Estaban ahí dormiendo todos los guerrilleros, hombres y mujeres. Cerca, que se llama el río San Juan. Bueno. Estábamos a unos 10 kilómetros del poblado más cercano que se llamaba La Cruz, porque estábamos ya en la montaña, pues en el monte. Pero había que salir a cargar baterías. Y entonces le digo, ¿qué hacemos, Edgar? Pues tenemos que salirnos a recargar. Dice, pues ¿qué hacemos aquí sin baterías? Y mañana, pues va. Yo te pido a ti autorización para hacer. Ya nos salimos y nos fuimos a La Cruz. Al otro día teníamos que regresar, porque se supone que Den bajaba esa noche de la montaña más a concentrarse con ellos. Ya nos iba a dar la entrevista. Oh, sorpresa, que no hubo nada, porque no llegamos, todos muertos. Llegaron los somocistas y acabaron con ese campamento. O sea, si nos hubiéramos quedado, Si los hubieran. Les hubiera tocado. aún así. Hay una toma que yo hice, fíjate lo que es la desesperación. Nosotros llegamos, vimos eso, y de repente escuchamos gritos. Nos espantamos. Los somocistas, no, pues ya valimos. No, era un fotógrafo que estaba gritando, estoy ciego, no veo. Pero no sabíamos que era fotógrafo. Total, que Armando Reyes y yo lo localizamos. Había caído en una parte donde había lodo, cayó con los dientes así, y del miedo no pensaba, chaval, se quedó ahí. Ya llegamos, lo sacamos, Armando le dice, hermano, tranquilo. Lo llevamos. En eso estábamos cuando llega un avión y empieza a bombardear. Edgar, que era el reportero, era tanto su pánico que sintió que es obvio, ¿no? ¿Sabes con qué se estaba cubriendo?
con un alambre de púas, que finalmente pues no me iba a cubrir. Tengo esa toma, bueno, tenía esa toma. Está cubriéndose, así, con el miedo reflejado, obvio. Entonces, que Armando y yo, ¿cómo pudimos? Grabamos, y después de ahí llevábamos cámara de cine y cámara de video. Nos quedamos nosotros ya después de ahí, en la base la teníamos en Costa Rica, y ya nos quedamos a cubrir diario, íbamos a Peñas Blancas, a la montaña y todo. Yo hablé a México, oye, pues estamos aquí, no hay ni un seguro de vida ni nada. La que era la parte del administrativo de noticias con López Dóriga era la mamá de Javier Alatorre, Josefina Soria. Y ya me manda a llamar, me hablo por teléfono con Edgar. Y me dice, tienes un seguro para ti y para Armando. ¿No? Va bien, pues, por mi mamá por lo menos, algo, ¿no? A mí no me querían tener en México. Le comentaba al canario. Desgraciadamente, en nuestro medio, no sé en otros, pero debe ser lo mismo. Hay un mal que se llama envidia. Cuando Hugo Sánchez un día dijo en una conferencia que el mexicano se parecía a los cangrejos, tiene toda la razón. Hugo fue especial. Yo conocí a Hugo. Gran parte de lo que fue, porque para mí ha sido el mejor futbolista de México. Sin duda. Para mí. Sin duda. Para mí. Parte se lo debe a Bora. Era su técnico. Me acuerdo que hicimos una gira china con el equipo universidad. Hugo apenas repuntaba. Las estrellas eran Cabeño y Muñante. Y luego Spencer. Pero Hugo apenas empezaba. Y Hugo, por orden de Bora, en el hotel, lo sacaba y en el pasillo, así. Y entrenamiento especial. Y la gran virtud ya después de Hugo, ya estando aquí en México, allá en China, pues te vuelvo a repetir, y gran parte se lo debe a Bora Milutinovich. Para mí, recuerdo lo que yo vi. Pero él tenía algo que ahora muchos lo utilizan, pero no lo tienen, pero no lo saben canalizar y no lo utilizan los equipos de fútbol. Su hermano, Horacio, le grababa, después del entrenamiento en Seúl, le grababa los entrenamientos de Hugo, se quedaba. Le grababa los remates con una cámara de video. Usaban las Betamax. Fue parte de su éxito. Porque él después veía los videos, me platicaba, y él corregía. Es válido, Miguel. Claro. Es válido y es bueno. Lo que ahora no hacen, porque ahora es muy cómodo, el futbolista gana millones, no se quiere lesionar, así es. ¿Por qué? Porque imagínate, lo menos que gana ahora un futbolista aquí en México es $1,000,000 al mes, lo menos. Es increíble. Nos Ya. va de la Y antes- chingada con la selección. Pero te digo, siempre. Puros entonces, troncos. para mí son mediocres. Y no juegan, no dan el 100% porque si se lesiona, pues ya valieron. Para ti, Pero Hugo para Sánchez, 80 millones para ti y para 80 millones de mexicanos son mediocres. Bueno, para mí. Luego, Hugo, contestando tu pregunta, sí era sangrón. Eres su cuate, ¿no? Sí, lo Cuate, conozco. ¿no? Nuestro cuate, sí. Pero no te creas así, cuate. No. Sí, nos conocíamos y todo, pero era M. Entonces, un día, ya siendo técnico de Pumas, no, jugador de Pumas, cuando estaba en Pumas, en la cancha 2, llego y se arma el chacaleo. Y yo le pregunto, con mi micrófono aquí, no iba a reportero, me pregunto. Para mí era feliz que no fuera reportero a mis notas. No, para mí era feliz. Le pregunto, se me queda viendo y me dice, "Ay, chinga, ¿tú también preguntas?" Le digo, ¿tú también juegas? Entonces empezaron a reír. Pero así es, porque algo que aprendí yo con López Dóriga, es, a ver, les decía a los reporteros, diario me compran ustedes un periódico y me van a checar los noticieros de la competencia.
Y eso me quedó muy grabado. Y te vas enterando. Y vas aprendiendo. Bueno, Oiga, López Dóriga, yo he tenido referencias que era buen jefe, era un tipo visionario y los protegía, ¿no? López Dóriga era mira, él tenía primero el una... equipo, ¿no? Era como, Poca gente sabe esto. sí, creo que hay que reconocer eso, porque yo he escuchado conversaciones con gente de Poca esa época. Poca gente sabe esto que te voy a decir. Esta frase, poca gente la sabe. Él decía, para ganar hay que invertir. Entonces él invertía en recursos, no paraba en recursos. Pero ahorita que lleguemos a los de Afganistán, él tuvo la primicia mundial. Y aquí poca gente ha tenido ese don, ¿me entiendes? Conmigo se portó muy bien. A él le llenaron la cabeza así, en mi contra. A él se la llenaron. ¿Qué te comentaba? No me quería tener en México. Y un día le mandó llamar al jefe de camarógrafos, Javier Chávez, que en paz descanse. Y le dijo, ¿qué acaso es Nieto el que te está grillando, el que te está poniendo pedritas? Y la respuesta, fíjate que yo no me llevaba con el jefe, pero tampoco estaba peleado. Yo a lo mío al trabajo. Y dice, no, es con el único camarógrafo que cuento al 100%. Se quedó así. No. Cuando viene el viaje a Afganistán, me manda a llamar Joaquín. Dice, niño, te vas a ir a Afganistán. Estaba Pedro Talavera ahí conmigo. Le digo, sí, Joaquín, más que hay una cosa. Con todo gusto, güey. Pero lo mismo gana el que está en Acapulco quemándose la panza, lo mismo gana el que está en Monterrey, en Guadalajara, y yo me voy sin un seguro de vida y con el mismo sueldo. Si tú me das un seguro de vida, bueno, no me calientes a la gente, mañana te espero aquí. Me acuerdo que traía un suéter verde, no se me puede olvidar. Estábamos en el sótano, ahí en el canal de la Cusco. No llegó el otro día. La misma tarde me ve, ven acá. ¿Te vas a ir? Era 10 de diciembre. Te vas a ir con tiempo extra desde que sales de aquí, tiempo corrido. Seguro de vida. Y yo tengo que dar una lana de mi bolsa. Bueno, así sí. Salimos y me dice Talavera, oye, enano, ¿y dónde queda Afganistán? Sí. Pues sí. Talavera. Porque Salud, me dijo, Talavera. fue cuando la invasión soviética. Poco a poco se escuchaba de Afganistán. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Entonces ya vimos. Ahí está. En casa de la En chingada. en ese entonces había un reportero de Televisa que estaba cubriendo, era corresponsal en España, y según él no había podido entrar a Afganistán porque no estaban dando visas, no en ninguna parte. Entonces, ¿cómo vamos a entrar si no hay visas? Aquí entra el nombre del que te comentaba, de Diego Achar, súper contactado. Le dijo a Pedro, ¿no? Pedro, váyanse a la India y después se van a Pakistán. Alguien les va a dar la visa en la India o en Pakistán. Llegamos a la India. Fíjate que ahí es donde extraño una foto que pude haberme tomado. Porque llegamos a la India y había un evento de Indira Gandhi. Y entonces fuimos. Ya ves que ellos se ponen aquí su símbolo. Bueno, nos vio Indira a los tres, Andrade, a Pedro Talavera y a mí. Ya después pasó el tiempo, ¿no? Esa foto hubiera sido sensacional, pero no puedes tener todo. Ya de ahí, efectivamente, nos dieron la visa.
pero había que ir a Pakistán, que hacen frontera. No podíamos entrar directamente a Kabul. A Kabul entraríamos después de haber hecho en contacto con la guerrilla. Porque estaba la invasión soviética, estaban los soldados, estaba la guerrilla, los afganos. Bueno, muy agedidos. Y ya de ahí entramos por el lado de Peshawar, Pakistán, a Peshawar, a entrevistar a la guerrilla. Me acuerdo que ese negro. Talavera. No, terrible, terrible. Tipazo. Sí, tipazo. Antes de entrar, en el día, ya habíamos rentado unos burros. Bueno, él rentó unos burros. Y íbamos con 2 guías que él había contratado. Entre ellos iba un francés. Eran camellos y 2 burros. Los burros iban en el equipo. Y había unos locales en donde fumaban hash. Y de repente el negro se me desaparece. Estábamos esperando la hora que llegara uno de los... Y de repente llega con todos los ojos rojos y brillosos. Digo, ya te metiste, hijo de tu madre. No protestes, enano. Es para aguantar. Ah. Total que de ahí nos fuimos. Había que esperar la noche para poder viajar por los tanques soviéticos. Toda la noche nos la pasamos caminando. Ahí yo me amulé los meniscos. Entonces mi pie pegaba en las piedras, así, agarrado de el anca de un burro. Y Pedro iba montado en uno de los burros. Dice, no te quieres subir. Y le menté la mamá. Digo, ves que no puedo caminar. Total, llegamos y dormimos esa noche en una mezquita. No se me puede olvidar. Nosotros teníamos que decir que éramos árabes para poder estar conviviendo con ellos. Eso fue lo que nos había dicho el guía, que de nacionalidad era francesa. Al otro día un despertar precioso. Una montaña saliendo el sol lleno de cabras, precioso. Nos dieron jocoque y un té y vámonos. Ahí ya podíamos andar. Nos llevamos a la mexicana. No llevábamos nada, ni agua, ni comida, nada. A mitad del camino había un riachuelo sucio. Y ahí tomamos agua. Afortunadamente nunca nos infectamos. Uno de los guías le pusimos la cabra, porque se bajaba del camello, subía a la montaña, ¿sí? Bajaba, en condiciones espantosas. Bien. Y nosotros los camellos no los rolábamos. Cuando me subo la primera vez, si no sabes andar en camello, te cansas, pero luego tienes que seguir el vaivén al camello. Tú no sabes qué, bájame. No, ya después me dijo el que no, es así. Ya. Total que llegamos para no se te lo cuento. Hicimos el reportaje que teníamos que hacer, entrevistamos al líder de la guerrilla. Ahora sí que tenemos aspectos, bla, bla, bla. Vámonos. Regresamos. Ahora sí, vamos a entrar a Kabul. Entramos a Kabul. Nos hospedamos en el Hotel Inter. Turistas, periodistas. Pero pues obviamente te detectan. El gobierno. Nos detecta el gobierno y nos saca de ese hotel. Nosotros lo que queríamos, bueno, Pedro, una entrevista con el presidente de Afganistán, que era el que había tomado el lugar del otro presidente que habían asesinado, los rusos lo habían asesinado. Entonces, Bárbara Karmal se llamaba este presidente.
presidente. Esperamos, ¿sabes cuánto tiempo estuvimos en 4 meses? 4 meses. Pases ya todo en esa gira. Porque está bien lo demás. Un mes nos estuvieron encerrados en un hotel, con un guardia, con su metralleta, durmiendo a un lado de nosotros. Un día, el restaurante del hotel estaba en el último piso. Era un hotel de 2 estrellas, muy mal. Y oye, güey, un día vi que había cilantro, y había chiles. Y dije, híjole, pues, le pedí permiso a los... ¿Me dejas hacerlo? Pico de gallo. No, caldo normal consomé, pero le puse saborcito con el picante y la cebolla. Y al otro día que llegamos, en el menú de la cancha, Mexican Soup, sopa mexicana, ya la había etiquetado, le digo, derecho, no te creas. Total que ahí estuvimos un mes. Entonces, el guía que teníamos, que estaba ahí, tenía contacto con la oficina de prensa del gobierno. Oye, queremos la entrevista con el presidente. Después de un mes, ellos nos llevan a sus lugares, a hacer reportajes de las escuelas, enseñarnos todo lo bonito. No, teníamos que grabarlo. Finalmente, pues nos servía también. De stock o lo que tú quieras. Bueno. Y ahí, un día nos dice, como al mes, después de estar encerrado un mes, bueno, encerrados entre comillas, porque salíamos a hacer reportajes de ellos. Que ellos querían que les convenía para el mundo. Ellos no sabían que habíamos entrado con la guerrilla. Entonces, esa fue la base. Jorge Barrera había hecho copia de todo el material que habíamos grabado con la guerrilla, por si nos llegaban a quitar el original. Así las cosas. Les dice Talavera, ¿sabes qué? Mira, si no nos quiere dar la entrevista a tu presidente, voy a mandar esto. Y le ponen los videos. Dice, eso es mentira. No, eso no es cierto. Lo que decía el líder guerrillero. Tú sabes que cada quien da su versión. Eso es mentira. Dice, bueno, eso es lo que quiero que me aclare tu presidente. Eso. Porque si no, yo lo voy a mandar a México y a nivel mundial se va a dar a conocer. No, espera. Fue así como un día nos dicen, ya está la entrevista, ya está lo del presidente. Era una conferencia de prensa. El presidente, prensa extranjera y prensa afgana. Y contrario a lo que yo también hubiera pensado, pues voy a expectar un poquito para tenerlo. Me vio las intenciones el negro, Talavera. No quiero que grabes nada. Yo, sí. Siéntate ahí, donde te vea el presidente, con tu cámara aquí. ¿Está bien? Termina la conferencia. Y le dice, señor presidente, solicité una entrevista con usted. Y dice el presidente, ya hablé, perfecto. Yo el material que tengo de los viajes lo voy a mandar a mi país. Pregúntele a su jefe de prensa, a su asesor. ¿Se espanta? Pues pásale. Le voy a dar la entrevista. Y vamos, usted tenía una cámara JVC de las bazucas. Con tan mala suerte, Miguel, se me funde el zongón. Pues ni modo, las ganancias. Afortunadamente la libramos. Obviamente, bueno, tenía la misma calidad, pero pasó. Se veía. Pero esa fue una gran entrevista que hizo Pedro. Y es lo que les comentaba al inicio. Una exclusiva mundial. López Dóriga la manejó aquí, así. Ya después vimos los recortes. De hecho, en la UNAM deben estar en los archivos. Exclusiva mundial.
entrevista con Barbara Carmel. Bueno. Por esas fechas, aquí entra algo de lo que platicábamos en un principio, la pasión por este trabajo. Nace su hijo de Pedro Talavera, aquí en la Ciudad de México. Le llama a Joaquín. Había un solo teléfono público en todo Kabul. No. Imagínate las colas. No había celulares. No había comunicación. Cuando él se comunica con Joaquín, logra comunicarse, dice, yo lo escuché. Oye, Joaquín, acaba de nacer mi hijo. Dame permiso de ir a conocerlo y me regreso. Ya tengo la entrevista con el presidente. Después me platicó Pedro. Lo que te dijo Joaquín. Me mandó al carajo. ¿Cómo? Dice, sí. Su respuesta fue, o sea, es periodista o sea, es padre de familia. Así de crudo, ¿eh? Así de... Ay. Yo, bueno, tranquilo, negro, le digo, pues ya vamos a regresar. Ya hicimos la entrevista, terminamos lo que teníamos que hacer y yo. Ah, sí, cómo no. Y dice, para presionar, dice, les voy a decir que ya no tenemos dinero. Pues no sé si lo hicieron a propósito. De ahí, dice, mañana se van ustedes a Irán. ¿Qué? Sí, a Irán. Porque estaba el conflicto de Irán-Irak. Oye, negro, pero pues no tenemos dinero. Te estoy hablando de diciembre, ya era abril, ¿eh? Lleva para abril. Ya llegamos. A la entrada, nosotros habíamos comprado unas botellas de licor. Yo tomaba vino tinto y el negro tomaba su coñac. Siempre ha sido muy selecto ese pinche negro. Resulta, llegando al aeropuerto, a la coladera, hermano. Pero, le dijo, espántate, porque en el avión vimos un periódico en donde estaban lapidando a piedras a unos que habían fumado hash y los tenían atados en una... Estaban enterrados hasta aquí y los estaban apedreando. Le digo, no, a mí no, dice. Ahí te va. Porque estábamos preocupados. Nosotros en Afganistán, en Pakistán, yo compré 2 pistolas. Roberto Andrade, 2 o 3. Barrera, también. Pedro, también. Pero Pedro, aparte, los cassettes, los estuches de cassettes de 3/4, 2 repletitos de hash. Como manejábamos 3/4, había una caja de cartón que llevábamos todos los cassettes. Cuando entramos a Irán, se empiezan a revisar. Ya valimos. No, se traían ahí la artillería. Las pistolas iban en las máquinas de edición, en el Lulis Puma, que ahí iban. Pero los cassettes, el de la droga iba ahí. Entonces me iban a agarrar al negro, a todos, ¿no? Entonces empieza la mujer, la policía empieza a revisar. Roberto Andrade se espanta porque la mujer empieza a sacar cassette por cassette. Ninguno de los 4 sabíamos cuál era el cassette bueno, los cassettes buenos. Ninguno. ¿Qué nos habíamos quedado? Total que la mujer se cansó. Eran como 200 cassettes. Se cansó. Cerró la caja. Bueno, ahí va. De ahí, para no hacer muy largo todo eso, nos fuimos a Irak y ya sin recursos ni nada de eso. Y le dicen a Pedro Talavera, ok, ¿no quieres que te mande el dinero para allá? Perfecto. Vete a París. Te voy a mandar el dinero a París. Y me dice Pedro, enano, acompáñame a París.
Ya después nos regresamos. Y ya vamos a tener dinero. Bueno, pues ya sabes, vámonos a París. Me voy a París con él. Recibe el dinero. Y me acuerdo que me dice, ahora sí, vamos a comer como reyes. Sobre todo en tu cumpleaños, dice. Era un 16 de abril. Me acuerdo que nos fuimos a comer mariscos. Ya nos íbamos a regresar. No sé cuánto tiempo estuvimos en Irak, pero los bombardeos estaban a la orden del día, las termoeléctricas quemadas y todo. Ya. Hicimos después el viaje de Amán, Jordania, a Bagdad, de Irán a Amán, fue la triangulación. Por carretera. Tanto que nosotros taxi. Bueno, no había tarjetas todavía de crédito, no está como ahora, ¿no? Y le dicen a Pedro, ¿sabes qué? Ya todos concéntrense en París. ¿Cómo? Nosotros dos estando en París. Dice, no, te vas a quedar aquí. ¿Cómo me voy a quedar aquí? Tengo que ir por Andrade y tengo que ir por Barrera, dice. Porque viene López Portillo de gira. ¿Sí? Nos mandan de avanzada a nosotros a entrevistar a los primeros ministros o presidentes de los países que va a visitar. Se acabó la guerra para nosotros. Oye, el equipo le dieron instrucciones de que ya lo mande a México, porque ya viene el otro, los que vienen con el presidente, ahí viene Joaquín, dice. Y ahí trae su equipo también de camarógrafos. Iba Jorge Villagrán de camarógrafo. Total que pues ya nos concentramos en París. Bueno, los primeros días fuimos a Estocolmo, nos viajando todos. Lo último que nos faltó fue Canadá, pero ahí nos estuvimos. Estando en España, le dice al negro, aprovecha y hazte una entrevista consigue una entrevista con alguien de los etarras. Bueno, mira, voy a tardar mucho tiempo platicando. A grandes rasgos terminamos ese trayecto. Bien, llegó Joaquín. Entregamos el material y aquí viene lo interesante. Como nos dijeron que mandáramos el equipo a México, iban todos los cassettes, Iba todo lleno. iban todas las armas, el hash, yo me había comprado 2 tapetes chicos persas, iban ahí. Y me acuerdo que Sara Moirón le dijo a Talavera, te encargo unas medias de seda en París para mí. Sarita, porque le decía Sarita, ya era una señora grande. Sí, Sarita, con todo gusto. Bueno. Enviaron las cosas a México, nosotros hicimos el recorrido con los presidentes, primeros ministros, todo. Un día le hablan a Pedro. Tienen un problemón en aduanas. El equipo está detenido. Encontraron droga y pistolas, un sable y tapetes. Mejor ni regresen. Bueno, y esto es esta primera parte con Manuel Nieto, maravilloso. Vamos a hacer un par más de historias, de escuchar la historia de Manuel Nieto. Esta es la primera parte, Canario. Por supuesto, estamos disfrutando, ¿no? Todo lo que nos estás contando, Nieto. Nosotros agradecidos de que estés No, al aquí con contrario. nosotros. Y
hay todavía muchísima más historia. Y esa la dejamos para la siguiente. Denle foco y aquí nos vemos. Thank you.